¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Bueno, espero que vayáis poco a poco progresando y que vayáis mejorando en vuestro pádel, si es que podéis meteros ya en pista. No sé en otras comunidades, pero aquí en Madrid está siendo una locura. Todo el mundo quiere jugar al pádel, todo el mundo quiere dar clases, así que estamos a full, lo cual me alegro y espero que eso se esté cumpliendo en muchos más sitios, porque eso es bueno para nuestro sector y mucho más para el aficionado y para el alumno, que aprenderá mucho. Mirad, en el vídeo de hoy os voy a dar respuesta a una pregunta muy común, porque cada vez que me meto yo a hablar de la bandeja, y ya sabéis que a mí me gusta mucho que los puntos de impacto en la bandeja sean un poco más bajos, a la altura de la cara y demás, siempre me hacéis la misma pregunta. Me decís: oye Hugo, pero si me hacen un globo muy largo y tengo que ir hacia atrás y la dejo caer mucho, la bola se quedará en la red, ¿no? Y siempre digo lo mismo, no tiene por qué quedarse la bola en la red, porque cuando uno está tan atrás, el fomentar y el ayudar a que la pelota esté cerca de ti, cerca de vosotros y a una altura de la cara, lo que hace luego es que permite que el brazo empuje mucho más hacia adelante y entonces la red la salvamos, ¿vale? Es algo que al principio choca un poco, pero funciona, os lo digo muy en serio. When I saw it's West Side Story, when I saw it's just alright. When I saw it's West Side Story, when I saw it's just alright. De hecho, hay un ejercicio o una manera de ir a hacer una bandeja que yo la utilizo mucho, que es relajar el codo y subir la punta de la pala un poco, para que luego cuando estás yendo hacia atrás, desde aquí puedas golpear a la pelota a la altura de la cara. Suele funcionar bastante bien y a partir de ahí, bueno, se puede ir manejando obviamente que el codo no esté tan bajo, que esté un poquito más arriba, pero en esencia que el codo esté aquí para que luego pueda sacar el brazo por el lateral y de ahí lanzarlo hacia adelante, como si quisierais tirar la pala hasta la línea. El otro día lo estuve trabajando con un alumno que ha venido nuevo, que tiene un buen gesto de bandeja, pero que cuando estaba un poquito más atrás se le quedaban las bolas en la red. Y entonces me lo decía, me decía: es que como estoy tan atrás, no sé cómo hacerlo para que la pelota empiece a salir. Y le dije: bueno, vamos por partes. Vamos a intentar primero que el punto de impacto sea más cerca, porque si está más cerca me es mucho más fácil alargar y entonces consigo el propósito de pasar la red. Y vamos a ver si conseguimos enganchar la bola más donde te estoy pidiendo. Una vez que el alumno empieza a enganchar la pelota así de cerca, entonces es cuando le empiezo a ayudar y le digo: vale, ahora relaja el codo cuando vayas hacia atrás, siéntete cuando vayas de lado, pie a pie, que el codo está más relajado, lo puedes subir aquí a la altura del hombro o lo puedes relajar un poco más. Al principio no me importa. Y cuando la pelota baja y esté en ese punto de impacto que ya hemos empezado a mecanizar, empuja hacia adelante como si quisieras tirarme la pala por detrás de la línea de saque, de donde estoy yo tirándote las bolas. Y prácticamente desde el primer momento empezó a salir una bandeja muy buena. Story, when I saw it's just alright. Hey man, just alright. Just alright. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy muy atrás, pero consigo pegar muy cerca y consigo empujar hacia adelante, la red no es un obstáculo, no es un problema. Luego ahí, ¿qué puede ocurrir? Que no llegue bien, tenga que ver si salto o no salto, pero el concepto ese de pegar cerca y empujar ya lo tengo. Además de que luego, en función de si eres jugador de derecha o jugador de revés, tienes otro tipo de recurso, ¿vale? Ya sabéis que el jugador de derecha le puede entrar un poco más por el lado, más tipo Uri, y juega a la reja. Puedes coger un poco más tipo tocada paralela y también te puede valer. O sea que luego hay muchos recursos para esa bola que vamos un poco más forzados y que no llegamos. Pero para esa otra que sí que podemos llegar bien, sí podemos seguir cumpliendo el movimiento hacia adelante. Da igual luego que salte o que no salte. Si lo importante es pegar cerca y empujar. Y si no, probarlo. Probad cuando estéis haciendo estas bandejas tan desde atrás, a pegar mucho más cerca, como si prácticamente os fuera a pegar la pelota a vosotros, y de ahí empujar hacia adelante, como si quisierais tirar la pala hacia el otro campo. Y ya veréis cómo la red no es un problema. Habrá que ver que luego si se va de fondo o no. Si sois un jugador de derecha y le habéis metido mucho por el lado, pues que se vaya a la pared lateral o a la reja. Si sois un jugador de revés, pues pasa igual, que os hayáis rotado lo suficiente y hayáis retrasado el punto de impacto, o que bien os estéis adelantando, estéis pegando demasiado delante y entonces la bola se quede en la red. Ese tipo de cosas pueden suceder, pero no es tan mal porque penséis o estéis intentando pegar cerca y alargar. Son por otros conceptos que ya no tienen nada que ver con estos. Entonces, bueno, probadlo a ver qué tal os va el poder hacer este tipo de movilidad. Eso luego se puede extrapolar a la volea de derecha,
se puede extrapolar a la vuelta de pared. De hecho, tengo un vídeo que estoy preparando, o que quiero preparar, lo que pasa es que como últimamente tengo muchas clases y estoy con muy poco tiempo para grabar, donde las 2 pistas donde suelo grabar se quedan vacías y así no tengo ruido, no puedo mostrarlo en pista, que es donde quiero. Entonces, bueno, tengo el vídeo ahí en mis notas, donde tengo todos los vídeos que quiero hacer, lo tengo ahí pendiente para poderlo hacer en cuanto pueda. Pero es como explicaros el ir hacia atrás, cuando os hacen un globo y vais corriendo hacia atrás, y vais cogiendo la distancia y vais a hacer un golpe desde ahí, qué recurso me está sirviendo a mí muchísimo para ayudar a que esa bola sea muy buena, que os cueste muy poco pasar la red y que vaya a una velocidad mucho mayor de la que os pensáis. Entonces a ver si puedo meterme en pista y puedo grabar este vídeo, que ojo, igual cuando este vídeo lo haya subido, igual me ha dado tiempo a hacer lo que os estoy pidiendo y ya está colgado, con lo cual fenomenal. Igual si eso es así, os dejaré por aquí una tarjeta para que podáis ir directamente al vídeo. Si no, os aparece tarjeta, quiere decir que vais a tener que esperar a que lo suba. ¿Y qué más? Que mucho ánimo con este tipo de golpe, ¿vale? Mucho ánimo con este tipo de movimiento en el que realmente os aseguro que si golpeáis a la pelota cerca y alargáis, no se va a quedar la bola en la red, ¿vale? Así que probadlo muchísimo y ya me contaréis a ver qué tal. Y sobre todo mucha paciencia cuando lo probéis, aunque la bola la falléis, ¿vale? Se trata de que lo podáis practicar mucho y sobre todo que no penséis que por hacerlo la primera vez y fallar, el movimiento a lo mejor o lo que os estoy proponiendo ha estado mal. A lo mejor ha estado bien, pero ha fallado otra cosa, ¿vale? Y si no, tiempo al tiempo. Pero si probáis esto, de verdad que os va a ayudar muchísimo, ¿vale? Así que nada, cuidaros muchísimo, un abrazo muy fuerte, gracias por llegar hasta el final del vídeo y por hacer que la comunidad cada vez sea más grande.